Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del tercer y último vídeo sobre el tema 3, la diversidad edáfica, que cubriría las páginas entre la 95 y la 98 de nuestro libro. En este tema vamos a tratar sobre la edafología, es decir, el estudio de los suelos. Un suelo, pese a lo que pueda parecer, es un conjunto complejo de elementos sólidos, líquidos y gaseosos de origen mineral y de origen orgánico, por materia viva o materia en descomposición, que son modificados por el clima y los seres vivos. Depende esta formación de los suelos, llamada edafogénesis, de diferentes etapas que dependen de los materiales de los cuales se compone, lo que permite distinguir en su interior una serie de capas, una serie de horizontes. El primero más profundo formado por la roca madre, después un horizonte intermedio que recibe influencias tanto de la roca madre como de las áreas superficiales y finalmente un horizonte superficial compuesto fundamentalmente por la materia orgánica que se va acumulando. Esto nos permite distinguir una serie de factores que definen cómo es un suelo. En primer lugar, la roca madre, es decir, el tipo de roca originaria de este suelo, que dependerá, y en esto tenemos que recordar los tipos de roca que hemos estudiado, la roca silicia, que creará unos suelos sueltos, porque se descompone y poco permeables, la roca caliza, pastosa y permeable, y la roca arcillosa, que será compacta e impermeable. En función del clima, vemos cómo esta roca se ha ido descomponiendo, bien física, bien químicamente, por una serie de procesos. Por el lixiviado, que es el arrastre de sustancias debido a la lluvia de unas capas a otras, y permite distinguir suelos zonales y suelos azonales. Los suelos zonales son aquellos que dependen para su formación exclusivamente del clima, mientras que los azonales tienen influencia de otros elementos como por ejemplo la acumulación de agua. Los seres vivos son un factor muy importante que afectan de formas muy diversas. Pueden empobrecer y acidificar los suelos, como por ejemplo hemos visto el caso de las coníferas o los eucaliptos. Pueden enriquecer estos suelos con plantas como las frondosas y pueden descomponer las materias orgánicas y modificar el suelo por distintos procesos como pueden ser los gusanos, los musgos, mover el suelo como animales que excavan o modificarlos con abonos y elementos químicos como los propios seres humanos. La topografía, es decir, el relieve, influye claramente en el suelo, pues permite en zonas llanas que se acumule con gran facilidad unas capas muy gruesas de sedimentos, con lo cual tendremos unos horizontes muy gruesos, mientras que en zonas de un relieve más escarpado influirá mucho más la erosión y el deslizamiento de materiales, con lo cual los suelos serán más finos. Y por supuesto, el tiempo, la formación de un suelo lleva centenares o incluso miles de años, y eso nos permite distinguir suelos jóvenes y suelos evolucionados. En un suelo distinguimos una serie de capas, conocidas como horizontes. En la zona más profunda nos encontramos las capas D y C. La D es la roca madre, sin alterar el origen del suelo. La roca C es la roca madre alterada, meteorizada, es decir, descompuesta por procesos físicos, la temperatura, por ejemplo, que va rompiendo las rocas, o procesos químicos que la van deshaciendo. El horizonte intermedio está influido tanto por el horizonte C, que permite que se vaya alterando la roca madre acumulándose en este horizonte B, y por los horizontes superficiales, que permite la acumulación de productos lixiviados, es decir, arrastrados por la acción del agua a una capa intermedia. Es un horizonte de color intenso precisamente por esta acumulación de sedimentos lixiviados. Los horizontes superficiales son los horizontes A0, A1 y A2. A0 es básicamente la acumulación de las materias orgánicas más recientes, fundamentalmente las hojas secas, la hojarasca. A1 es la materia orgánica en descomposición, plantas y animales. Y A2 son las materias más profundas que por la acción del agua se van lixiviando, es decir, se van transportando
a este horizonte intermedio donde se acumulan. Los diferentes suelos de la península ibérica están definidos por la combinación de su roquedo, es decir, del tipo de roca que ya conocemos, silícea, caliza y arcillosa, con el clima, lo cual nos da una clasificación que sería los suelos zonales que dependen del clima, que serían los climas oceánicos, silicio-calizo, y mediterráneos, silicio-calizo, arcilloso de margas y subdesértico, correspondiendo a la clasificación que ya hemos visto de climas y suelos. Y los suelos azonales, que no se corresponden con un clima determinado, no tienen unas características claras, y los intrazonales, que pueden darse en cualquier terreno y contrastan, como veremos a continuación. Los suelos oceánicos, como corresponde a este clima, son ricos en materia orgánica, pues crece con abundancia, son bastante evolucionados, es decir, han atravesado diferentes etapas, se ha acumulado gran cantidad de sedimentos y son suelos además bastante ácidos, precisamente porque las lluvias constantes, por la lixiviación, pasan los bases, es decir, lo contrario de los ácidos, a las partes más profundas de la roca, con lo cual en la superficie quedan los ácidos. Y esto es más aún en roquedo silicio, como es en el caso de esta tierra parda húmeda, que es muy generalizada y es muy buena tierra para los cultivos siempre y cuando se contrarreste la acidez, como por ejemplo con cal, que es más básica. En cambio, en las zonas más altas o donde nos encontramos con más pendientes, la erosión es mucho más grande, la topografía escarpada hace que se deslicen los materiales, por lo tanto nos encontramos suelos Ranker, en los cuales no tenemos un horizonte intermedio B, sino que la roca madre y el horizonte A de los materiales orgánicos están directamente en contacto, con lo cual no es útil para los cultivos y solamente vamos a encontrar prados o bosques. En las rocas calizas, la aridez es ligeramente menor. Nos encontramos distintos tipos de suelo, como la tierra parda caliza, llamada así por su aspecto, es la más habitual y es muy útil para los cultivos y para los prados. La terra fusca se da en calizas más duras en las zonas de montaña y se utiliza fundamentalmente para bosques. Por lo tanto, son suelos evolucionados con gran materia orgánica en el que la lixiviación hace que sean bastante ácidos porque arrastra las bases al fondo. El roquedo silicio tiene la tierra parda húmeda para cultivos o pastos y en donde hay mayor inclinación y por lo tanto se desliza esta capa intermedia tenemos una gran erosión y menor utilidad agrícola. El roquedo calizo, menos ácido, nos permite la tierra parda caliza para los cultivos o pastos y la terra fusca más dura para los bosques. En el clima mediterráneo, debido a su larga ocupación, nos encontramos unos suelos profundamente alterados, tanto por la erosión como por los seres humanos. Nos distinguimos igualmente rocas silíceas, calizas y arcillosas. En el caso de las rocas silíceas, situadas al oeste, nos da unos suelos pobres, bastante ácidos, como hemos visto, escasos en humus, es decir, en materia orgánica, y con una estructura suelta que hemos dicho que era propio de la roca silícea, por lo tanto muy erosionables. Es el caso de la tierra parda meridional, por ejemplo. Se dedica a las dehesas o a los pastos y solamente se puede dedicar a cultivo, como los cereales, si se limita su acidez con cal y se limita su falta de materia orgánica con abono. En la zona caliza nos solemos encontrar en la superficie un horizonte arcilloso, precisamente porque la caliza, como sabemos, se disuelve con el agua, con lo cual deja al descubierto las arcillas. El suelo rojo mediterráneo es muy fértil, muy rico en nutrientes y por lo tanto muy bueno para los cultivos. Es uno de estos ejemplos calizos que ha dejado a relucir la arcilla. En el caso de unas calizas más duras, podemos encontrar la terra rosa, en la cual la arcilla reposa directamente sobre la roca madre, sin un horizonte intermedio, con lo cual no es útil para la mayoría de cultivos, suele darse en matorrales o bosques o algunos cultivos arbóreos, es decir, en
forma de árbol, como los almendros o como los olivos. Además, el hecho de que en algunas ocasiones esta roca caliza dura pueda salir a la superficie hace que sea difícil utilizar maquinaria como los tractores. En aquellos suelos que son predominantemente arcillosos nos encontramos los vertisuelos o tierras negras, que son suelos expansivos, lo que quiere decir que cuando se humedecen se hinchan y cuando se secan se contraen. Al contraerse de un tamaño superior, crean grietas. Estas grietas se van rellenando de materiales que, a su vez, cuando vuelve a una época más húmeda, vuelven a hincharse y por la propia presión del suelo se remueven. Por lo tanto, están continuamente renovándose y son los suelos muy fértiles, los más fértiles de España. Por lo tanto, son muy preciados para la agricultura. En aquellas zonas mediterráneas en las cuales encontramos clima seco, el suelo sigue estas características. Es el suelo gris subdesértico, muy seco siempre, muy rico en caliza, con escasez de humus, de materia orgánica, porque la vegetación, como vemos, es muy escasa y muy abierta, es decir, no cubre todo el terreno y por lo tanto prácticamente no se puede utilizar para la agricultura. Se puede utilizar si se implanta un sistema de regadío, es decir, se riega. Lo que pasa es que debido a la alta evaporación es fácil que se acumulen sales y se salinice el terreno, lo cual es malo. Por lo tanto, los suelos mediterráneos muy alterados tanto por los seres humanos como por el propio clima y la erosión. En casos de roquedo silicio, una tierra parda, pobre, ácida, erosionable, suelta. En el roquedo calizo nos encontramos en calizas más blandas el suelo rojo mediterráneo muy fértil y en calizas más duras terra rosa que puede ser con afloraciones rocosas que impiden la mecanización y se da fundamentalmente para matorrales. En roquedo arcilloso y margas los vertisuelos muy fértiles de las tierras negras y el suelo gris subdesértico es pobre y requiere regadío para poder cultivarse. Finalmente nos encontramos aquellos suelos que no dependen directamente del clima, sino de otros factores. En primer lugar, los suelos azonales no tienen un perfil definido, no tienen unas características claras, bien por ser muy jóvenes o bien por ser lugares en los cuales la erosión ha actuado muy fuerte, con lo cual les ha privado de sus principales características. Los suelos intrazonales, en cambio, son aquellos que se corresponden con unas características específicas del terreno que los definen. Por ejemplo, los suelos aluviales serán a la orilla de los ríos, con lo cual al ser muy húmedos permiten cultivos, por ejemplo, de huerta. Los suelos salinos se dan por la evaporación del agua, por ejemplo, en las marismas, que hace que se acumule la sal, los minerales del agua, y por lo tanto solamente se puede cultivar si estos minerales se neutralizan, por ejemplo, echándoles agua. Los suelos volcánicos, causados por la roca volcánica, fundamentalmente basálticos, que no son útiles para el cultivo, aunque sí que en algunos suelos de ceniza volcánica se pueden cultivar cereales. Por lo tanto, los azonales, los intrazonales, que suponen un contraste con el suelo que los rodea. Los suelos pardos calizos y las rencinas son suelos cálcicos con una gran cantidad de roca caliza que permiten diferentes cultivos como las legumbres y los cereales. Los suelos aluviales por los ríos, los encharcados por el endorreísmo, es decir, por la acumulación de aguas superficiales, endorreicas, por lo tanto son muy húmedas, pero al no haber gran cantidad de seres vivos en estas charcas no tienen mucho material orgánico con el cual cultivarse. Los suelos arenosos son en zonas áridas, son prácticamente improductivos, sería necesario un regadío muy intenso para poder cultivarlos, los salinos debido a la evaporación y los volcánicos por esta roca volcánica. Con ello terminan los tipos de suelo y nuestro epígrafe, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, no dejéis de acudir. Muchas gracias.